Vamos a intentar reflexionar, analizar toda esta situación desde tres lugares. Recién charlábamos con la Federación Universitaria, con los chicos que representan a otros de sus pares, que no son chicos en muchos casos, y vamos a hablar con Giselle, que me va a corregir, pero creo que si no me falla la memoria, fue la diputada electa más joven, ¿sí? Una de las más jóvenes, ¿sí? De la historia de... 29 años. Con 29, de la provincia de Santa Fe, que tiene justamente una particularidad, que es un origen muy vinculado con el sector universitario. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hacía mucho que no se veía esto. Hacía mucho. No sabemos si decir si es bueno o es malo. Digo, pero como reacción popular, a prima facie parece que está muy bueno que salga la gente y la comunidad entera, ¿no?, a defender la educación pública. Sí, yo creo que es bueno que esté pasando esto, es malo el motivo por el que está pasando, ¿no? A todos nos gustaría que en este momento nuestras universidades no tengan que estar viendo si van a poder seguir abiertas un par de meses más, si van a poder pagar la electricidad, si pueden ofrecer o no educación universitaria a miles y miles de argentinos que estudian en nuestras casas de estudio, pero es positivo que la sociedad esté marcando que hay ciertas cuestiones, como lo ha dicho muchas veces el presidente, que funcionan, que son importantes, que son positivas para la Argentina y que hay que cuidarlas y que hay que continuarlas. Obviamente que el sistema educativo en general, el sistema universitario y el sistema científico, como todo, es perfectible y tiene cosas para mejorar y seguramente podríamos estar debatiendo sobre muchísimas mejoras que les podríamos hacer, pero lamentablemente este gobierno, al asignarle un presupuesto tan acotado que es imposible que sirva para funcionar, como no podría ninguna familia argentina seguir viviendo con los montos o con los salarios que vivía el 2023, nuestras universidades tampoco pueden funcionar así. Eso es lo que lamentamos, pero bueno, es positivo que la sociedad se exprese y que marque algunos límites, que marque algunas instituciones que son importantes y que plantee un debate mucho más profundo que universidad pública sí o no, como nos quieren hacer discutir en los días de hoy. Te pregunto, como política que, digamos, política profesional en este caso, como ciudadano, también yo me lo pregunto como periodista, ¿qué hicimos mal para llegar a este momento en donde se está discutiendo o se está poniendo en duda, por ejemplo, el nunca más? Se está poniendo en duda, por ejemplo, la educación pública para todos, con los vouchers, con todo esto, y también la universidad pública. ¿Qué te parece? A ver, digo, que hicimos mal no para hacernos daño a nosotros, sino para mirar hacia adelante. Sí, me parece que es una pregunta re importante. Van 4 o 5 meses de gobierno que hemos vivido los argentinos y las argentinas, y es importante preguntarse por qué hoy se pone en cuestionamiento por un montón de ciudadanos y ciudadanas un montón de cosas que creíamos ya establecidas. Y yo creo que en eso hay un montón de cuestiones que fueron incidiendo, pero hay una que para mí es fundamental, que es que cuando uno mira para atrás, los últimos 20 años de la historia argentina, no ve un país que haya crecido económicamente, no ve familias que se sientan en una mejor condición que la que tenían antes, no ve jóvenes que puedan pensar que el futuro que va a venir para adelante es mejor que el pasado que vivieron. Y eso es muy gráfico, no es muy claro, porque lo que se ha destruido es la esperanza, es la posibilidad de pensar que el día de mañana si estudio, si trabajo, si me esfuerzo y si el Estado hace lo que tiene que hacer, voy a poder salir adelante y vivir mejor. Hoy los argentinos y las argentinas no están viviendo mejor, es una porción muy reducida de la sociedad la que ha logrado en estos últimos 20 años vivir mejor. Entonces, eso es una deuda que no es solamente de la política, aunque parte y responsabilidad es de la política, pero también es una deuda de nuestras instituciones, de nuestros clubes, de nuestros sindicatos, de nuestras universidades, de nuestras escuelas y de la sociedad toda, que también muchas veces, creo, reclama soluciones urgentes e inmediatas para problemas que a veces requieren consensos de largo plazo, requieren paciencia, requieren diálogo, requieren la no confrontación, que también como argentinos y argentinas muchas veces estamos acostumbrados, ¿no?, a decime si sos de River Boca, decime si te gusta o no el asado, decime si universidad pública sí o no. Bueno, esa dinámica y esa lógica donde todo parece antagónico también nos va dificultando la posibilidad de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que son fundamentales los acuerdos, porque si queremos vivir mejor y si queremos que nuestras instituciones funcionen, tenemos que pensar cómo esas instituciones le van a dar un mejor futuro a los argentinos, y hoy la mayoría de los jóvenes no lo ven como una posibilidad para adelante. Bueno, mi consulta viene a raíz de esto que estás marcando, de esa diferencia, esa grieta, si se quiere decir etimológica. ¿A qué se debe o a qué sentís como persona inmersa dentro del ámbito político institucional que viene esa diferenciación, en este caso de separar a la educación pública de la privada? Bueno, a mí me parece que la grieta, que considero, desde mi partido hemos planteado siempre que es una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la Argentina, porque cuando uno se plantea en términos de grieta, de amigo-enemigo, de estás enfrente o estás en contra,
la verdad que es difícil el puente al diálogo, ¿no? Es difícil poder entender la posición del otro, es difícil poder ponerse de acuerdo y empatizar. Y nosotros hace muchos años que en Argentina, los sucesivos gobiernos que hemos tenido, tanto del Partido Justicialista como en su momento el gobierno de Mauricio Macri, han abonado permanentemente esta idea de que si vos no estás de acuerdo con la medida que yo estoy tomando, por ejemplo, con que no se aumente el presupuesto de las universidades, entonces sos peronista, sos kirchnerista, o no tenés razón. A la derecha, a la izquierda, al centro, al medio. Y a veces es un poco más complejo. A nosotros nos ha pasado que muchas veces no estamos de acuerdo ni con el peronismo ni con el gobierno de Mauricio Macri y decimos, sí, es cierto, las universidades pueden mejorar, pero cerrarlas no es la salida. Ahogarlas presupuestariamente no es la salida. Claro que hay cosas para discutir, pero en el medio hay un montón de alternativas. La mayoría de los países desarrollados del mundo que han crecido y que han logrado tener políticas públicas que trasciendan en el tiempo a los gobiernos, lo han hecho poniéndose de acuerdo en puntos centrales para su país, entre diversas ideologías políticas, entre gente que piensa muy distinto. Y la verdad es que los gobiernos que han pasado en el último tiempo en la Argentina, porque les ha sido funcional para seguir ganando elecciones, porque les ha sido funcional para poder seguir construyendo adhesiones, y en algunos casos fanatismos, nos han llevado a este punto en el que hoy vemos que es casi imposible dialogar sobre algunas cosas sin pelearnos entre los argentinos. Ni siquiera digo entre los políticos y las políticas, entre los argentinos y las argentinas. También hay una cosa que nos pasa que es tratar de caer bien y, por ejemplo, decir, bueno, la gente ve esto, la gente ve el otro, pero también todos nosotros, lo que nos falta es un compromiso, el compromiso en el barrio donde se tiene que hacer política. También vos estuviste en una organización estudiantil, el MNR, y en ese momento también te pregunto, ¿cómo veías el tema del compromiso y la vocación de servicio por el otro? O sea, esta cuestión que uno ahora, ¿no?, cuando se pone viejo y medio boludo, ¿viste?, dice, no, porque antes también. O sea, la falta de compromiso con el otro, la falta de comprender que solo no nos podemos salvar. Bueno, yo nací en 1990, así que de alguna manera los años que fui viviendo hasta ahora, tengo 33, los años que me tocó vivir etapas muy distintas de la Argentina, pero sí me tocó vivir mi adolescencia y mi etapa universitaria al calor de un momento de mucha participación política en el país. El 83 implica la recuperación de la democracia, los 90 implica un retroceso en términos de derechos en un montón de instituciones. Incluso nosotros peleábamos en el movimiento estudiantil por mayores derechos para nuestras universidades, porque en el 95 el gobierno de Menem, una de las cosas que hizo fue permitir que la educación pública, que debía ser no arancelada, pueda arancelarse en distintas maneras, ¿no? Y que te cobren por un título administrativo, que te cobren por un montón de cosas que van impidiéndote acceder al estudio. Y la verdad que me tocó vivir distintas etapas, pero estuve sorprendida quizás un poco más en el último tiempo por la apatía que uno a veces ve de la sociedad, no necesariamente de los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes se involucran en un montón de momentos, en un montón de instituciones y de hecho estaban dando una demostración de ciudadanía a toda la Argentina el día de hoy, pero sí he visto distintas situaciones y en particular creo que por la crisis de representación, porque el Estado no logró resolver demandas, porque la política no logró resolver demandas, hubo como un alejamiento en este último tiempo, esto de no te involucres, no te metas, la política es mala palabra, la política es para los corruptos, y la verdad que no, la política es lo que hacemos todos los días todos, cuando tenemos una opinión sobre algo, cuando vemos que la escuela está un poquito mal y queremos aportar en la cooperadora y nos involucramos en la cooperadora de una escuela, o como en mi caso nos involucramos en un centro de estudiantes para que haya un comedor universitario accesible para pibes y pibas que si no, no comerían en la facultad ni en ningún lado. Y creo que venimos de algunos años de mayor apatía o de que los interpelen a los jóvenes algunas otras ideas. Creo que en esto mucho de las redes sociales y de cómo circula hoy la información y los discursos políticos tiene que ver, pero donde esto me parece es un resurgir de esa conciencia, de decir, ojo, porque no es que no estamos, no es que no nos involucramos, no es que no nos interese y no es que no nos vamos a expresar. Digo, usted quiere dialogar, yo no quiero caer nunca bien, ya Benito no me mire porque no vamos a volver a pelear, a mí no me interesa caer bien, digo, y yo le soy honesto desde lo personal, título personal, no sé si se puede dialogar, digo, con algunos sectores que ya tienen, por lo menos, además de una opinión sumamente cerrada, con pocos fundamentos, casi ficcional, le diría, como vimos anoche, como decía Pablo en la editorial, una revisión de un país realmente que parece de película mientras tenés a la gente en la calle acá. La pregunta obligada es, diputada, ¿cómo se responde desde la política y qué se puede hacer desde la provincia de Santa Fe frente a un claro embate contra las universidades nacionales, de las cuales tenemos muchas en la provincia y sobre todo aquí en Santa Fe somos sede de 3 al menos? La Universidad Nacional de Rosario, del Litoral, de Rafaela y las Universidades Tecnológicas Nacionales que tienen 5 sedes. Mira, tanto desde la política como los medios de comunicación que tienen un rol fundamental en todo esto y que lo han tenido también en estos meses,
tenemos en primer lugar que tener un compromiso con generar conciencia a partir de la información y de los datos. Nosotros en la Cámara de Diputadas y Diputados tenemos en la provincia de Santa Fe actualmente múltiples partidos políticos, incluso representaciones del propio presidente adentro de la legislatura. Y yo no creo que no se pueda dialogar, creo que siempre hay que poder dialogar y que en este caso en particular hay que poder hacerlo con información y con datos, porque diputada, no se puede opinar sobre solo la experiencia individual. Su colega Malfesi dijo en la última sesión que en la universidad ningún pobre se recibe y que le sale 340 millones de pesos al año. Yo lo que pretendo y lo que planteo es que la diputada que plantee una cosa de esas características tiene que poder acompañar su afirmación con argumentación y con datos concretos de la realidad. Porque si no, podemos decir libremente cualquier cosa no sustentada en ningún dato numérico, en estadísticas, en análisis. Nuestras universidades son auditadas desde hace muchísimos años por la Auditoría General de la Nación. La UNL lo está haciendo en este momento, según ayer me informaba la vicerrectora Larisa Carrera. Entonces, datos e información de cómo funcionan y de si los pobres se reciben o no en nuestras universidades públicas hay un montón. ¿Cuántas generaciones de argentinos han visto por primera vez a un hijo o a un nieto llegar a la universidad, graduarse con mucho esfuerzo y después ser profesional y fundar una empresa o una pyme? Muchísimas generaciones. Egresada la contadora Malfesi, egresada. Docente en la propia universidad pública. Pero vos sabés que... Pero como docente debe saber que no se puede enseñar sin datos y sin información y sin conocimiento científico. Entonces eso es lo primero que tenemos que pedir a quienes opinan de estas cuestiones. No, igualmente a mí me parece, Fernando, ahora que no tenés micrófono, digo, me parece que el diálogo, por ahí no es la palabra. O sea, yo creo que el diálogo tiene que ver con la correlación de fuerzas. Esto es diálogo. O sea, hay una persona que está diciendo lo que vos decís, que sin ningún tipo de dato. Ayer escuchamos realmente un discurso sin ningún tipo de dato cierto, muy tirado de los pelos, con cosas que no lo podías entender, como hablando de un diciembre como si no hubiese estado, como si no hubiese una situación como la que se generó. Pero a mí me parece que el diálogo no es charlar, el diálogo es demostrar, el diálogo me parece argumentar. A mí... Sí, y por ejemplo es la correlación de fuerzas, esa es la política. No solamente es un debate, porque ya en el Parlamento no se parla, ¿no? Y por ahí cuando se dice, bueno, ¿por qué hay tanto interés en que no se le gane la calle al gobierno de Milei? Porque es ahí también donde hay diálogo. Y ahí está el diálogo, y en donde el diálogo entre todos tiene que ver con no con lo que decís, sino con lo que haces con tu cuerpito. Sí, de hecho, vos fíjate que este momento quizás sea mucho más simbólico para la luz de la historia de lo que va a venir, de lo que a veces uno es capaz de imaginar, porque es el primer encuentro en la calle, que es el espacio público, el que nos pertenece a todos, de un montón de ciudadanos y ciudadanas que probablemente tengan múltiples diferencias entre ellos, de edades, de generaciones, de clases sociales, de lugares de pertenencia, de compromisos políticos, pero sin embargo se están encontrando todos juntos en este momento por una misma causa, que es la posibilidad de educarse para tener un mejor futuro. Y eso implica un encuentro que probablemente permita otros diálogos, otros consensos, otros encuentros, como los permitió en otro sentido y para gente que tiene quizás otras ideas. Durante, por ejemplo, la pandemia, toda la cuestión de las libertades, del cercenamiento de derechos, las vacunas o las no vacunas, hubo un encuentro de ciudadanos y de ciudadanas en el espacio público que quizás se sentían no representados y no escuchados por el gobierno de turno en ese momento, como hoy lo puede estar representando esto. Esas dos expresiones conviven en la sociedad argentina, tienen que poder dialogar con el compromiso de sacar adelante la Argentina porque lo necesitamos todos, porque 5 de cada 10 argentinos viven en la pobreza y no comen todos los días, y 7 de cada 10 niños no saben lo que es no ser pobre. Gracias, Giselle. Gracias a ustedes.